bienvenida a Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Nacheli, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Adán, a ti y a tu auditorio. Bien, gracias. Oye, precisamente la pandemia, la situación económica, agravará el trabajo infantil en las grandes ciudades, incluyendo la capital del país, como, bueno, ya veíamos, existe el trabajo infantil, pero ¿esto lo agravará? Sí, totalmente. Fíjate que los últimos datos que tenemos son del último trimestre del 2019, en el módulo de detección de trabajo infantil. Estábamos hablando que el 11% más o menos de las niñas y niños y adolescentes de nuestro país estaban en situación de trabajo. O sea, estás hablando de 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes. La pandemia lo que nos va a traer exactamente es lo que ustedes están reportando, es que esto no nada más no va a disminuir, sino que va a aumentar, ¿no? Y tiene que ver exactamente con que la escuela es un factor de contención para el trabajo infantil, y ahora exactamente pues estamos con esta situación que ustedes han reportado bien, y que uno de los riesgos que se vive de mayor medida exactamente es el riesgo de que muchos niñas y niños entren al trabajo infantil, también desde la lógica de los quehaceres domésticos. Nacheli, pero aquí los adultos juegan un papel importantísimo. Un niño difícilmente toma la decisión de trabajar, sino que es obligado seguramente por un adulto, ¿no? Ahí, ¿qué se puede hacer? Pues de entrada es que hay que atacar la normalización del trabajo infantil. Se piensa que es un factor fundamental para el ingreso, lo cual no lo es. Muchos de ellos además trabajan, como tú lo planteas, muy expuestos a ni siquiera recibir recursos de manera directa, ¿no? Y lo otro, el pensar que es un factor de educación o es un factor de formación, cuando lo que está probado es que el trabajo infantil lo que hace es no romper con los círculos de pobreza, ¿no? Sino al contrario, y provocar en estos niñas y en estos niños, procesos que los dejan y les incrementan las brechas de desigualdad. Entonces, entrada es desnormalizarlo. Aunque no lo creamos, desde las mismas ciudades nosotros muchas veces vemos cómo están los niños en la calle, cómo están sujetos al trabajo, cómo ya ahorita no, porque hemos estado encerrados, pero en las madrugadas salir y encontrar a niños vendiendo productos a las 2 de la mañana y básicamente no hacer nada al respecto, cuando además tenemos una ley y tenemos leyes tanto la federal como local que nos dan herramientas como para poder proteger a estos niños y estas niñas. Precisamente de eso quiero preguntarte, las herramientas legales para evitar, para proteger a los niños del trabajo infantil. Sí, básicamente tenemos todo lo que es la Ley Federal del Trabajo y las leyes locales, más aparte la Ley de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que existen en todas las entidades federativas a nivel local y a nivel federal, donde está expresamente prohibido el trabajo en menores de 14 años y en el caso de personas y adolescentes entre los 15 y 17, toda la regulación para lo que se llama el trabajo en edad permitida, que también protege de que no puedan hacer cosas que pongan en riesgo su desarrollo. Uno de los principales y fundamentos tiene que ver exactamente con la escuela, es básicamente el que no se pueden realizar ninguna actividad remunerada o no, si es que interfiere con otros derechos, en específico y primordialmente el derecho a la educación. Entonces se puede acercar tanto a las procuradurías de defensa de niñas, niños y adolescentes que existen en todo el país, en cada una de las entidades federativas, para poder hacer, los reportes y sobre todo para poder establecer programas de protección a niñas, niños y adolescentes. Aquí lo que se requiere no es tanto criminalizar ni a las familias, ni a los niños, ni a las niñas, sino simplemente ejercer todo lo que tiene que ver con el sistema de protección
para que estos niños y estas niñas puedan estar en posibilidades de incorporarse a la escuela y ver sus derechos protegidos. Entonces, no se trata ni de separación ni de criminalización, sino simplemente de hacer los reportes pertinentes para que estos niños y estas niñas reciban los apoyos que se requieren para que no estén en el trabajo. Te voy a poner un ejemplo. Exactamente ahorita se está haciendo una programación a través de lo que es el Comité Interinstitucional del Trabajo Infantil, en donde está la Secretaría del Trabajo Local y el sistema DIF de la Ciudad de México, para hacer un programa que se va a iniciar de entrada en el metro, en toda la zona del metro, y en algunas partes de puntos de trabajo en calle, ¿no? Para poder exactamente apoyar a las familias y apoyar que se tengan los recursos para que estos niños y estas niñas puedan estar en la escuela y no en la calle trabajando. En ese tema, Nacheli, precisamente de la educación, la pandemia otra vez está, lo sabemos, interrumpió las clases por obvias razones, por los semáforos epidemiológicos, y bueno, son a distancia, son por televisión, en algunos casos a través de la computadora, en algunos casos por la radio. ¿Cómo proteger los derechos de estos niños y niñas para este acceso a la educación en esta situación tan complicada? Bueno, de entrada lo que tenemos que hacer ya es revisar qué tanto, nombre por nombre y caso por caso, si los niños están o no accediendo a las clases como aquí lo reportaban, ya sea por televisión o a través de diferentes medios como puede ser el internet, si están vinculados o no a la escuela, si han estado vinculados durante este tiempo. De no hacerlo, se tiene que hacer un ejercicio de ir casa por casa buscando qué está pasando con ellos, qué está pasando en cada uno. Entonces, lo primero que hay que hacer es detectar y diagnosticar y hacer un seguimiento puntual. Estamos hablando de que hay zonas, sobre todo de alta marginalidad, en donde la deserción calculada es del 20%, o sea, 2 de cada 10 niños y niñas que tendrían que estar en la escuela no están accediendo por estas limitaciones al trabajo escolar. Entonces ahí hay que detectarlos y luego hay que hacer exactamente estrategias para apoyarlos. No hay en algunas alcaldías las propuestas de centros y los han venido operando, donde hay acceso a internet, donde hay acceso a las computadoras, pero en este caso, como te digo, la función tiene que ser una función de detectar exactamente en estos casos y en los casos más graves 2 de cada 10 niños que no están en la escuela, y tenemos que saber quiénes son y hacer puntualmente este tipo de estrategias. Esto va a evitar de entrada un factor de riesgo al trabajo infantil, pero no nada más al trabajo infantil, sino a la trata y a la violencia misma de los niños y niñas en sus casas. Y también, si tú lo quieres ver más allá, esta parte de la ausencia de la escuela, esta parte de la ausencia del espacio, está provocando en las niñas y en los niños y en los adolescentes muchos problemas que tienen que ver con salud mental, con problemas de ansiedad, de depresión. Han incrementado en algunos casos también algunos casos de suicidios en niños más pequeños. Hay el suficiente, ahorita que hablabas de la posibilidad de hacer un censo, ¿hay el suficiente recurso para tal vez hacer este censo? ¿Hay el suficiente recurso para programas para atender ansiedad, para atender depresión, para atender y proteger contra la posibilidad de riesgos como la trata o las adicciones incluso? Sí las hay. Lo que necesitamos ahorita mucho más, digamos puntualmente, es mucha creatividad. Las propias limitaciones de distanciamiento social no permiten que en muchos casos el personal y gente que hace mucho trabajo de territorio lo esté haciendo. Pero de que existe y hay la posibilidad, está el suficiente, ahí hay suficientes recursos, están las becas que de hecho se dan en la ciudad y se dan de manera
manera muy amplia, y a partir de exactamente de las becas, de todos los apoyos que se está dando al alimentario, hay que ligar este tipo de programas, hacer este tipo de censo, no específicamente salir a censar así, sino hacer dentro del catálogo de lo que estás haciendo al entregar esos apoyos, el hacer el cruce de qué está pasando con estos niños y la escuela. Así en el caso de salud mental, sí. En el caso de salud mental, sí, igual, digamos, se están haciendo algunas cuestiones, y en el caso, déjame compartirte, de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, desde el mes de noviembre estamos dando talleres de manejo de emociones, tanto a cuidadores como dirigidos a niñas, niños y adolescentes de manera virtual, y entonces también los invitamos a través de ti, a tu público, para quien quiera acceder a este tipo de talleres, se comunique a la comisión en su página de internet, y ahí están los datos para estos talleres virtuales. ¿Qué tanto nos afecta los lamentables usos y costumbres de que el niño debe de trabajar desde pequeño, supuestamente debe ayudar a casa? Estos niños que son obligados, desplazados de comunidades rurales y llevados a grandes ciudades porque así lo deciden los padres y terminan en las calles. ¿Qué tanto afectan estos lamentables usos y costumbres? Muchísimo. Hay un factor que tiene que ver con la normalización cultural del trabajo infantil, que afecta muchísimo el que podamos erradicar este fenómeno que violenta los derechos de niñas y adolescentes. Mira, esta visión de no diferenciar este tipo de trabajos del trabajo formativo, ¿no? Porque hay trabajo formativo, que creas en los núcleos familiares, que permite distribuir las tareas en el hogar de manera equitativa a partir de tu edad y tu rango y tu desarrollo, sin que limite tus otros derechos. Debe permanecer, existe, y ese no debe, digamos, no está incluido en lo que estamos hablando aquí. Pero esta parte otra que te decía de explotación misma, esa es la que muchas veces está normalizada, y a mí en esta lógica también de pensar que hagan algo de provecho y que es mejor que estén haciendo eso a que no estén haciendo nada, y pues son como tú lo dices, es un aspecto cultural que se rompe poco y que tenemos que atacar si es que queremos erradicar el trabajo infantil en nuestro país y en nuestras ciudades. Y en esta ciudad tenemos que trabajar muchísimo sobre la naturalización cultural del trabajo. Fíjate que hay un dato interesante. Se hizo hace un par de años un estudio con adolescentes e infractores de la ley por infracciones además graves, y la mayoría de ellos habían sido niños que habían sufrido y habían hecho trabajo infantil desde muy pequeños. Esto no quiere decir que si haces trabajo infantil vayas a acabar en eso, pero sí al revés. Quiere decir que no es cierto, ¿no? Que si estás haciendo trabajo infantil estás caminando por otras rutas diferentes, ¿no? Al contrario, pues lo que nos provoca eso es que el que no des la oportunidad de educación, el que no des la oportunidad de crecimiento, de descanso y de todo lo que implica el que los niños no trabajen, pues va directamente contra su presente y también contra su futuro. Nacheli, hay un trabajo que a lo mejor no está legislado ahora con la tecnología, redes sociales. Algunos niños quieren ser influencers y a lo mejor ahí hay un gran riesgo, están en un gran riesgo, pero no sé cómo esté la legislación, si ya están incluso trabajando en redes. No, fíjate que en eso la legislación tiene que adecuarse. Todo este escenario que nos está poniendo, esto que nos puso el virus, pero que nos va a dejar, y tiene que ver con los espacios, en los espacios virtuales, que son reflejo de la realidad, ¿no? Entonces tienes las mismas violencias que ves en persona, son las violencias que ahora ves reflejados
en el espacio, en los espacios virtuales, y uno de esos es exactamente lo que tú estás planteando también en la apertura de estas modalidades de explotación, muchas veces de explotación laboral. Y fíjate que en este caso no es nada más que no esté legislado esa parte, sino que hay un problema de legislación y de discusión alrededor, por ejemplo, de este tipo de trabajos que son muy equivalentes a trabajos de artistas y este tipo de cosas, ¿no? En donde lo que se documenta es que mucho tiene que estar participando el niño o la niña en términos de lo que quiera hacer, porque muchas veces ellos lo hacen con gusto, lo hacen porque se divierten, y en el momento en que no quieren dejarlo, entonces tienen un adulto ahí que los presiona por el tipo de ingreso y todo lo que ahí sucede a que sigan haciéndolo, y eso es lo que hay que cuidar y evitar. Entonces, como tú lo planteas y bien lo planteas, ese es un espacio que hay que cada vez explorar más y normar más. Nacheli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, muchas gracias por la conversación y por este intercambio. Muchísimas gracias a ti, Adán, y muy feliz año. Igualmente.